seguridad y que ahora, con mayor motivo, aún se le da más importancia en todos los ámbitos. Ahora también lo veremos, ¿no? Poco a poco vamos avanzando hacia la nueva normalidad, que es así como le han denominado. Y bueno, en esta definición, nueva definición de movilidad, ¿no? De cómo nos vamos a ir desplazando durante los próximos meses, conforme vayamos recuperando la normalidad, pues también hay una serie de dudas, ¿no? No sabemos si, por ejemplo, la bicicleta o el patinete eléctrico van a tener un nivel de uso tan elevado, pues bueno, pues como pronostican algunos municipios, pero lo que sí que está claro es que el vehículo privado sigue siendo un modo de transporte muy generalizado y que más aún en esta situación, como he comentado anteriormente, la seguridad es una característica y un factor muy importante. Además, pues un poco también por contextualizar toda esta situación, durante los próximos meses de verano, que nos acercamos ya al periodo de vacaciones, pues bueno, se prevé que se fomente, ¿no? Y que haya mayor turismo nacional, es decir, desplazamientos pues, por todo el territorio, pues para ir a nuestros pueblos, playas, lugares de vacaciones, y por lo tanto también va a haber un uso generalizado previsto del vehículo privado. Afortunadamente el vehículo, ¿no? Pues cada vez va a estar más dotados de sistemas de seguridad y sobre todo pues bueno, de ADAS también, de sistemas, ¿no? De ayuda a la conducción. Y sobre esto es lo que vamos a tratar ahora en esta webinar, ¿no? Los ponentes que tenemos de grandes empresas pues como Bosch, Carglass, Volvo, ¿no? Pues nos van a explicar un poco en qué consisten algunos de estos ADAS, cómo funcionan, cómo realizar un mantenimiento adecuado y calibración, qué ADAS van a ser obligatorios a partir del 2022, o simplemente también pues, los criterios, ¿no? Que está estableciendo Euro NCAP para valorar la seguridad de los vehículos. Todo ello pues, nos lo van a explicar nuestros ponentes, que van a hacer una exposición de 15 minutos cada uno y después daremos turno a las preguntas. Entonces, al principio lo he comentado, pero para los que os vayáis uniendo ahora, bueno, pues quien quiera formular alguna pregunta, que lo haga por favor a través del chat y ponga la palabra pregunta, realice la pregunta y yo las iré recopilando y bueno, pues cuando acaben las exposiciones las iré formulando, ¿no? O bien las aglutinaré si hay algunas que se repiten o si hay tiempo, pues incluso pues podré decir a la propia persona que ha escrito la pregunta que se la formule directamente al ponente. También si va un ponente concreto, pues ponéis el nombre del ponente y si es de forma general, para que la conteste cualquiera, pues entonces no hace falta. También comentaros, por favor, que las preguntas que hagáis os ciñáis, por favor, a los temas que se están tratando en esta webinar, ¿vale? Sabemos que, perdonad, a ver, por favor, si podemos, bueno, creo que ya lo he silenciado. Que os ciñáis, lo que decía, las preguntas a los temas que se van a tratar. Estamos en una situación, pues bueno, pues un poco también de incertidumbre, que hay muchos temas de movilidad y de seguridad vial y muchas dudas, ¿no? Que nos gustaría tener respuesta, pero tenemos la oportunidad de contar con estos expertos en sistemas de seguridad y ADAS y creo que es bueno, pues por no derivar el tema. Y por último ya, pues decir que quien quiera hacer también algún comentario o alguna aportación o reflexión en general, que lo pueda hacer a través del chat y como lo leemos todos los que estamos conectados, así pues lo comparte. ¿Vale? Y sin más, pues ya después de esta presentación, pues voy a dar paso a los ponentes. El primero que va a participar es Carlos González, que es responsable técnico y ADAS Manager en Carglass España. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Ante todo, gracias a FESVIAL por dejarnos compartir nuestros conocimientos junto con los grandes expertos de Volvo y de Bosch, con Patricio Lorenzo. Nosotros, por si no nos conocen, muy breve, nosotros no somos fabricantes de automóviles, ni somos fabricantes
de componentes. Entonces, nosotros vamos a compartir nuestro conocimiento más enfocado hacia el conocimiento del usuario y de los sistemas HADAS. Nosotros recalibramos sistemas HADAS de todas las marcas de fabricantes y el conocimiento que les vamos a compartir es más sobre los sistemas HADAS y sobre los usuarios. Si Alicia, que no la veo, puede compartir. Alicia, ¿estás ahí? Alicia, sí. ¿Sí está Alicia? Alicia está, pero yo tampoco la... A ver. Sí, Alicia, sí, está compartiendo la pantalla. Vale. No es que yo sea un señorito y tenga secretaria, sino que tengo problemas con el ordenador y mi compañera Alicia es la que está echándome una mano para hacer la presentación. ¿Ven la pantalla? Alicia, tienes No sé que si ponerlo en modo presentación. Sí, en modo presentación. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, como les decía, nosotros no somos... Espera un momento. ¿Qué pasa? No, son... No sé si ven la presentación en modo... Sí. ¿Qué pasa? Tienes que verlo, Alicia, en modo no modo orador, sin modo expositor. Pues ahora mismo no lo recuerdo y no lo tengo anotado. A ver, pero por favor, tengo una videoconferencia del trabajo y no me puedo... Cristina, por favor, ya lo si repasaré. silencio a todos, el problema es que no oiremos... Bueno, voy a silenciar a todos y doy paso a Carlos. No te puedo. Carlos, Vale, ¿puedes activar? Que active Carlos el micrófono y empiece. O desactiva y que empiece Carlos. Activa. Vale. Sí, ¿Me escucháis? Sí. Vale. Empiezo, ¿vale? Sí. Y así... Bueno, lo que les decía, nosotros no somos fabricantes de automóviles ni somos fabricantes de componentes, pero para que tengan una referencia, Carglass se dedica al cambio de lunas, reparación y sustitución de lunas, y ahora nos dedicamos también a la recalibración de sistemas HADAS. Los últimos 2 años hemos hecho cerca de 1 millón de servicios, quizás algo más, y hemos hecho 40.000 calibraciones, y eso nos da una imagen un poco de cómo está el mercado, cómo está el conocimiento, cómo están desarrollados sistemas HADAS y, sobre todo, qué uso le dan los usuarios y qué conocimiento tienen de él. Por eso yo empiezo un poquito, ya que está tan de moda las fases del desconfinamiento. Nosotros pensamos que es muy importante la fase 0. La fase 0 en seguridad vial para nosotros es la fase del conocimiento, es decir, la fase de la información, la fase de la cultura. Es decir, ¿qué cultura existe en el conocimiento de los sistemas HADAS? Porque ya verán durante la presentación que es sorprendente, pero estamos en una fase bastante incipiente y con respecto a cómo deberíamos estar, queda muchísimo por hacer. Alicia, si quieres pasar al siguiente. Uy. Se ha ido la presentación. No, Alicia, no, la presentación. Ahora. Vale. Creo que esta es la extendida. Pero bueno, voy a ir más rapidito. Vale. Una de las evidencias claras de que... Dale otro intro, Alicia, por favor. Una de las evidencias claras de que tenemos muchísimo que hacer a través de la cultura es que la semana pasada, no sé si vieron, por lo menos en la prensa española, salió una noticia de un estudio que hizo FESVIAL con las ITVs. Todavía existe, después de la creación de las revisiones de la ITV del año 87, 33 años después, todavía el 20% de los españoles no pasa la ITV. Hay un absentismo altísimo del 20% y hay otras evidencias claras que nos indican que realmente hay mucho por hacer en cuanto a seguridad vial. El año pasado tuve la oportunidad de participar con CENAE. CENAE es la Confederación Nacional de Autoescuelas, donde dábamos charlas un poquito para actualizarlos sobre HADAS. Y una de las cosas que se quejaban las autoescuelas cada vez que tenían la oportunidad de
de charlar con la DGT es que hasta septiembre del año pasado los exámenes y las prácticas que realizan los conductores noveles eran sin sistemas HADAS. Es decir, cuando un conductor novel, no yo que llevo 30 años, iba a sacarse el carnet de conducir, los profesores tenían que tapar las cámaras y tenían que anular los sistemas HADAS, con lo que el conocimiento que tienen incluso los conductores noveles, no los que ya llevamos coche hace tiempo, es nulo. Es decir, la única oportunidad que tienen de tener contacto con la seguridad vial en profundidad las autoescuelas era nulo. Y otro ejemplo que les quiero poner de evidencias de lo mucho que tenemos que hacer y siguen siendo experiencias personales, luego hablaremos de datos. El año pasado empezamos nosotros con la recalibración de camión, solo les doy 3 fechas muy rápidas. En 2009 se comunicó que había una directiva europea que se iba a aprobar en 2015 que los sistemas HADAS iban a ser obligatorios en los camiones. Desde 2009 los camiones empezaron aquí paradas y el año pasado, que es 2019, es decir, casi una década después, nosotros empezamos a recalibrar sistemas HADAS y yo les garantizo que cuando empezamos a hacerlo, el 100%, y les insisto, es una muestra muy pequeña, eran 10 o 12 camiones los que empezamos a recalibrar en nuestras pruebas iniciales, el 100% de los camiones que nos llegaban a nuestros centros venían con los sistemas HADAS desconectados. Y hablamos de profesionales de la conducción. Pasa, Alicia, por favor. Vale, un ejemplo también de por qué puede estar sucediendo esto, es decir, una explicación de por qué puede estar sucediendo, lo encontramos en los antecedentes que tenemos. En el caso concreto de España, lo que nosotros llamamos el triángulo activo de la seguridad, pasa, Alicia, por favor. Todos sabemos que el triángulo activo de la seguridad, y si no lo sabemos es muy sencillo, forma parte del amortiguador, los frenos y el neumático. No me quiero extender mucho, pero hablando de los neumáticos, no sé si recuerdan que les he dicho que en España, en el año 87, es cuando se empezó a hacer las revisiones de la ITV. En el año 2003, a través del Instituto de Tráfico y Seguridad, el profesor Montoro, en la Universidad de Valencia, presentó un estudio 15 años después del inicio de la ITV. 15 años después presentó un estudio en el que decía que el 60% de los problemas mecánicos de los accidentes venían provocados por los neumáticos. Y ahí el profesor Montoro, que saben que es el catedrático del presidente FESVIAL, el profesor Montoro ya daba un toque de atención a las autoridades y a la sociedad de que tenía que tener mucho más hincapié en estas evidencias. 6 años después, el profesor Montoro volvió a mostrar un estudio sobre el impacto de los neumáticos y estábamos en la misma situación. Y el último estudio, para que vean un poquito, que ya es más de 25 años después, en el año 2012, Norauto, junto con la DGT, presentó un estudio en el que estábamos prácticamente en la misma situación. No he presentado estudios posteriores, sino para que vean que incluso 25 y 30 años después, en algo tan evidente como los neumáticos que todo el mundo conoce, seguimos teniendo problemas de sensibilización y de información acerca de algo tan básico como es la seguridad vial, en algo tan importante como los neumáticos. Pasa, Alicia. Además, sabemos que, al menos en España, los factores principales de los accidentes es exceso de velocidad, es distracción y es somnolencia. Sabemos que la somnolencia provoca accidentes y todavía el 15% de los conductores en Europa confiesan que los viajes largos se siguen durmiendo. Por eso hablaba yo al principio de la cultura y la cultura en seguridad vial, que todavía nos deja, tenemos muchísimo que hacer. Pasa, por favor, Alicia. Entonces, tenemos claro que una de las principales acciones que tenemos que hacer para mejorar seguridad vial es mentalizar, es sensibilizar y es informar. Y les voy a dar unos datos ya que no sean de experiencias personales mías, unos datos ya mucho más rigurosos, provenientes de estudios que hemos realizado en Carglass y que nosotros llamamos el qué se entiende por HADAS, no qué es el HADAS. Yo no voy a explicarles qué es el HADAS porque todos ustedes lo conocen, pero sí voy a explicarles cosas que yo creo que no conocen ustedes, y es de esos usuarios que nosotros tenemos cada día, de esos clientes que tenemos y conductores, ¿qué entienden ellos por HADAS? Y vamos a ver un vídeo. No se oye, ¿verdad? No. Igual Alicia hay que darle voz a... Alicia hay que darle... ¿Está silenciada, Alicia? A ver, espera. Sí, es que igual está ella silenciada. Disculpa. No, esto es...
Alicia, ¿puedes activar el micrófono ahora? Los fabricantes de vehículos mejoran progresivamente la seguridad mediante la incorporación de nuevos y mejores sistemas ADAS. Pero solo el 26% de los propietarios de coches ADAS saben cómo funcionan las tecnologías ADAS. Además, existe un gran desconocimiento de sus siglas. La mayoría de los conductores desconocen dónde se ubican las distintas tecnologías de asistencia a la conducción que se ubican en el parabrisas. Según un estudio de GfK, un máximo del 36% de los propietarios de vehículos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción las ubican correctamente. Principalmente saben ubicar el reconocimiento de señales y el sistema antideslumbramiento. No obstante, las más vinculadas a seguridad o relacionadas con las ayudas al centrado de carril se asocian significativamente menos al parabrisas, pero lo están. Los coches pueden tener tecnologías ADAS, pero el conductor es quien decide. Puede llevarlas siempre conectadas porque le da tranquilidad y seguridad. Puede desconectarlas porque le pueden llegar a parecer excesivas, o puede hacer una selección activa del uso según el tipo de carretera por la que circula. Según un estudio de GfK realizado en abril de 2019, un 64% de los conductores deciden llevar siempre conectados los sistemas ADAS, mientras que un 36% las desconecta. Ese mismo estudio nos informa de que para los propietarios de coches con tecnologías ADAS, estas aportan principalmente 3 beneficios. Primero, seguridad. Luego, modernidad. Y en tercer lugar, una mayor comodidad en la conducción. Y que para la mayoría de los conductores, las tecnologías ADAS quedarían alteradas tras la rotura del parabrisas, y por ello existe la conciencia de que estas funciones pueden llegar a fallar. Actualmente hay un bajo conocimiento de la necesidad de recalibración, ya que, según un estudio de febrero de 2020, el 74% de los consumidores no saben que en caso de sustitución del parabrisas se tiene que recalibrar la cámara. Cuando se explica al consumidor en qué consiste la recalibración, esta aporta mucho valor y piden que esté siempre incluida en un servicio de sustitución. Además, piden que se sustente con documentación que verifique que los sistemas funcionan correctamente. El propietario de un coche con tecnología ADAS, en caso de sustitución de su parabrisas, el primer factor de elección de taller es la seguridad de que todo seguirá funcionando perfectamente. El segundo factor es la confianza en la calibración bien hecha. Y el tercer factor de decisión es que sea una empresa que disponga de la tecnología adecuada para realizarla. Bueno, esto es un vídeo interno nuestro que utilizamos para sensibilizar a nuestra gente y a nuestros partners de la importancia de los sistemas ADAS. Les voy a dar un dato del vídeo, porque el vídeo da muchos datos. Yo antes les he dado experiencias personales sobre lo que yo me he encontrado con los camiones o sobre las conferencias que daba en CENAE, de cómo se quejaban las autoescuelas a la DGT de que no les permitían hacer bien su trabajo porque las prácticas de los noveles las hacían con los ADAS desconectados. Solo les voy a dar un dato. El 74% de los propietarios con sistemas ADAS, es decir, no el 74% de los conductores con vehículos con ciertos años, personas propietarias de coches con sistemas ADAS no conocen los sistemas ADAS. Creo que es un dato muy relevante que yo creo que tenemos todos que tener en cuenta. Alicia, ¿puedes? Y bueno, dentro de los sistemas ADAS hay que tener en cuenta el parabrisas. Esto no es cuestión de que cada uno hable de su libro, sino que realmente los fabricantes han decidido que la cámara debe estar ubicada en el parabrisas. Una de las cámaras, hay varias cámaras ubicadas alrededor del coche, pero una de las cámaras principales están en el parabrisas y es porque ofrece una visión panorámica que permite que los sistemas ADAS hagan muchas funciones. La función del parabrisas, van a verlo en otro vídeo, que es un pelín más corto. El parabrisas es un elemento clave en la seguridad vial. Cumple una función estructural en el vehículo. Contiene el airbag dentro del vehículo en caso de colisión y se encarga de sostener y proteger las cámaras frontales de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Cuando se sustituye el parabrisas y se instala uno nuevo,
Estas cámaras y sensores han de ser recalibrados para asegurarnos de que ofrecen una información precisa a los sistemas de seguridad. Esta recalibración ha de ser realizada por profesionales con la formación, experiencia y tecnología adecuada. En este vídeo podemos ver un ejemplo de lo que sucede cuando un parabrisas ha sido sustituido y su cámara no ha sido recalibrada correctamente. Es por ello por lo que es de vital importancia recalibrar el parabrisas una vez se ha sustituido. Para ello hay que acudir a un especialista que disponga de la tecnología necesaria y de un equipo humano formado para poder realizar la recalibración correctamente. Carglass recalibra sistemas avanzados de asistencia a la conducción desde el año 2015 y actualmente ofrece cobertura del 100% del territorio y del 98,5% de los vehículos con esta tecnología. Bueno, es un vídeo interno nuestro, pero más que nada que viera la importancia del parabrisas. El parabrisas, desde que las tecnologías HADAS se han incorporado a los vehículos, ha cogido un protagonismo muy importante y hay 4 aspectos muy relevantes que hay que tener en cuenta, que nosotros intentamos siempre explicar a nuestros clientes. En la última década, la superficie acristalada de un coche ha aumentado entre un 10 y un 15%. En el tema de los parabrisas, no solo se van a utilizar para el entretenimiento, sino que además mucha de la información de los sistemas HADAS se va a proyectar en el parabrisas y por eso cada día es más importante, aunque parezca algo obvio y algo que no se le ha dado mucha importancia, nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié en la limpieza del parabrisas, porque el parabrisas va a ser un elemento muy importante de información. Cuando conducimos, de los 5 sentidos, el sentido de la visión se utiliza en un 93%, el resto de los sentidos se utilizan en un 7%, y es muy importante que los parabrisas estén limpios. Y si me dejan ponerme mínimamente técnico, contarles un tema que es muy importante de cara a la seguridad vial. Como los parabrisas se están adaptando a la estructura del vehículo y cada vez tienen más superficie y se adaptan a las formas para que sea más aerodinámico y que pese menos para que los consumos sean menores, ese parabrisas durante la última década también ha bajado su grosor. Es más fino y pesa menos, pero cada vez que genera un impacto en ese parabrisas, ese impacto ha cambiado. Tienen en la izquierda un impacto que llamamos ojo de buey. Les prometo que no voy a ponerme muy técnico, es para que lo entiendan. Un ojo de buey es un impacto que si ustedes pasan el dedo, es como una media luna muy suave. Ese impacto costaba muchísimo que se abriera. El cristal era muy gordo, le hacía una muesca y cuando venía el cliente, lo reparábamos o no, igual pasaba 2 años. Si miran a la derecha, verán lo que llamamos un impacto de estrella. Los parabrisas, al adaptarse más a la forma del vehículo, al chasis y a la estructura, esos parabrisas están como más en tensión. Cada vez que reciben un impacto, esos parabrisas se agrietan. Al agrietarse y formar esas estrellas, es muy fácil que se agrieten totalmente. Un parabrisas agrietado en un momento complicado, en un accidente, en un vuelco, si el airbag tiene que proyectarse en el parabrisas, si el parabrisas está agrietado es como un puente que tiene un pilar y que tiene una grieta. La estructura del parabrisas, la solidez para aguantar el techo no es la misma y el airbag no se apoya de la misma manera. Con lo que las reparaciones ahora son mucho más importantes que se realicen porque forman parte de ya mucho más de la seguridad activa del vehículo. Alicia, ¿puedes pasar? Esto es un ejemplo de la función de un parabrisas en un vehículo en un accidente tan importante como este. Si el parabrisas no se despega, si el parabrisas no está en mal estado y no tiene ningún tipo de grieta, si se fijan en el techo aguantado junto con los pilares principales, aguanta el techo y les garantizo que salva muchas vidas. ¿Puedes pasar, Alicia? Entonces, más que nada, de este vídeo destacarles 2 cosas que se ha comentado en el vídeo. Ya ven que el parabrisas es un elemento clave de la seguridad vial, es un elemento clave porque sirve para aguantar la estructura del vehículo en caso de vuelco y sobre todo algo muy importante que hay un gran desconocimiento y todavía mucho más mayor que el que les he comentado, que el 74% de los conductores usuarios, es decir, propietarios de un coche con sistemas HADAS que no lo conocen, todavía desconocen mucho más que después de un cambio de parabrisas, que es donde va ubicada la cámara, o un cambio de geometría que no tiene nada que ver con el cambio de parabrisas, hay que recalibrar los sistemas HADAS de nuevo. Y todo eso forma parte de esa cultura que forma parte de la seguridad vial. Como conclusiones, y ya termino,
destacarles 3 cosas que ustedes ya saben y que seguro que los otros ponentes les van a dejar mucho más claro que yo. El ADAS está incorporado ya en 1 de cada 3 vehículos y sabemos que en una década va a ser algo normal. Es decir, actualmente, nos decía Patricia antes, que ya existe el coche autónomo, eso es un hecho, pero que exista circulando y como algo habitual en las carreteras, pensamos aproximadamente que tardará 10 años, igual Patricia nos lo deja mucho más claro, que todavía sabrá mucho más que nosotros de esto. Los avances tecnológicos es evidente que, bueno, hará que bajen muchísimo la siniestralidad. Eso tendrá un impacto económico que será otro debate tanto para las compañías de seguros como para la siniestralidad. Hay un estudio de la DGT del año pasado que dice que si todos los coches equiparan ADAS, el 57% de los accidentes se hubieran evitado. Y sobre todo esta es la tercera parte en la que yo quiero insistir, que es la parte en la que nosotros, Carlas, estamos intentando contribuir en la seguridad vial, y es en la mentalización, es en la sensibilización y es en la información, porque realmente la divulgación de los sistemas ADAS van a ayudar a que tengamos un uso correcto de la tecnología, no como la foto que les he puesto, que supongo esta foto dio la vuelta a nivel mundial, es de alguien que se le ocurrió poner una naranja para engañar a los sensores del volante, para decir que era mucho más listo que sus sistemas ADAS, y estuvo conduciendo creo que cerca de 600 kilómetros con los sistemas ADAS conectados, diciéndole al coche que estaba alerta. Es decir, sensibilizar a la gente sobre la tecnología y sensibilizar sobre el uso correcto de la tecnología, creo que es una de las cosas tan importantes como la tecnología para salvar vidas. Y bueno, espero que les haya convencido de lo importante que es la sensibilización y la información en la seguridad vial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Vamos a seguir con el resto de ponentes. Ahora es el turno de Lorenzo Jiménez, que es responsable de Marketing Mobility Solutions de Bosch. Lorenzo, si activas, exacto, perfecto. Sí. Cuando quieras. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación, y muchas gracias, por supuesto, a FESVIAL por darnos la oportunidad a vos de participar en este webinar sobre el tema de la tecnología en materia de seguridad. Bueno, el título, espero que la pantalla la estéis viendo todos, Los ángeles de la guarda en la nueva movilidad. Bueno, no sabemos, decías, Cristina, no sabemos muy bien cómo va a ser esa nueva movilidad, pero está claro que hay cosas probablemente que van a cambiar. Pues se habla de una mayor movilidad individual, mayor uso del coche privado, mayor uso de la moto, mayor uso incluso de la propia bicicleta, una reducción en el transporte colectivo, en el transporte público. Bueno, veremos a ver, pero sí parece que, bueno, pues que pueda ir por ahí un poco ese concepto de la nueva movilidad. Bueno, Bosch, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues hacemos algo más de que lo que nos conoce la gente, ¿no? Que es por los electrodomésticos, las lavadoras, los frigoríficos o incluso las herramientas eléctricas. La principal área nuestra es el área de movilidad, Mobility Solutions, que representa más o menos un 60% de las ventas. No voy a entrar ni mucho menos en las cifras, están ahí puestas, si a alguien le puede interesar. Simplemente decir que ¿quién es Bosch? Bueno, pues Bosch es un proveedor líder en tecnología y servicios. Lo que hace es, o lo que intentamos es mejorar la vida de las personas con productos y servicios innovadores. Y bueno, pues como dice nuestro propio eslogan, con tecnología que sea innovación para tu vida. ¿Cómo vemos en Bosch el futuro de la movilidad? Bueno, pues creo que más o menos como todos los que estamos metidos en este tema del apasionante futuro que nos espera de cómo nos vamos a mover en los próximos años. Pues sin emisiones, sin accidentes, sin estrés y, por supuesto, tiene que ser una movilidad también fascinante. Y bueno, pues nos vamos a centrar en el segundo de los puntos, que es lo que nos ocupa aquí como no puede ser de otra forma en un webinar de FESVIAL, que es la movilidad libre de accidentes. Haciendo un poquito de historia, bueno, pues Bosch lleva dando forma a la seguridad desde hace muchos años. Aquí ponen más de 40 años, yo diría que incluso por el año 1926, ya que, bueno, pues antes Carlos nos hablaba de los limpiaparabrisas, del parabrisas, pues bueno, Bosch en el año 1926
fue el inventor del limpiaparabrisas eléctrico, bueno, pues con lo cual se trataba, era un elemento de seguridad ya que necesitábamos mejorar la visibilidad del conductor. Pero bueno, realmente a partir del año 78 con el ABS, posteriormente la centralita electrónica de los airbags, o el año 95 con el ESP, cuando Bosch ha ido realizando innovaciones importantes en el tema de la seguridad. Además, bueno, pues el ESP justo este año hace 25 años, desde cuarto de siglo ya, desde que se lanzó al mercado por parte de nuestra compañía. En esta nueva movilidad, bueno, pues yo creo que lo más inminente es que hemos tenido el vehículo parado durante prácticamente 3 meses o con muy poquita actividad, y para mejorar la seguridad, pues lo primero que deberíamos de hacer todos es una revisión de ciertos elementos de seguridad del vehículo. Por supuesto, los neumáticos, casi con toda certeza habrán perdido presión, e incluso si no hemos movido el coche prácticamente durante esos 3 meses, el riesgo de sufrir flat spot, que es una pequeña deformación del neumático que se produce durante la inactividad del mismo por soportar el peso de todo el vehículo, y bueno, pues se suele notar a modo de vibraciones, etcétera, en el vehículo. Los limpiaparabrisas, sobre todo si hemos tenido nuestro coche aparcado en el exterior, pues pueden haberse dañado las gomas por los cambios bruscos de temperatura. La batería, como no, debemos de comprobar el estado de carga, verificar también que todas nuestras luces funcionen correctamente, y luego 3 niveles importantes: el de aceite de motor, el del refrigerante para evitar sobrecalentamientos y el nivel del líquido de la dirección. Yo creo que es fundamental, y sobre todo ahora estamos a las puertas de las vacaciones de verano, donde probablemente muchos utilizaremos el coche para desplazarnos a otros lugares, pues debemos de hacer esta pequeñas revisiones. Si hablamos ya un poco también del presente en el que estamos viviendo, bueno, pues Carlos nos ha hecho una muy buena presentación sobre los ADAS. Los ADAS están basados en los sensores. Y bueno, pues el vehículo presenta pues numerosos sensores para que funcionen los sistemas de asistencia a la conducción. Pues tenemos desde cámaras de corta distancia, cámara multifunción, cámara estéreo, tenemos sensores de ultrasonidos, tenemos radares, tanto trasero como delantero de media distancia o de larga distancia. Han llegado también los sensores láser, los LIDAR, bueno, con el objetivo de que pues al final se consiga una detección de 360 grados de todo lo que está ocurriendo alrededor del vehículo, con el objetivo pues de hacernos la conducción mucho más segura y, por supuesto, pues de acercarnos a ese futuro de la conducción automatizada. Por lo tanto, los sistemas ADAS, pues lo que nos proporcionan es más seguridad, y aquí hablo más seguridad no solamente para el conductor del coche, sino también para los otros usuarios de la vía, sobre todo para los usuarios más vulnerables, como puedan ser los peatones, como puedan ser los ciclistas, como puedan ser los propios motoristas, etcétera. Y además proporcionan menos estrés debido a que ayudan al conductor tanto en situaciones de conducción complejas en las cuales quizá el conductor no sepa cómo debe reaccionar, o incluso también en situaciones pues más monótonas o más aburridas, como puede ser una conducción en un atasco o una conducción pues en autovía, cuando prácticamente pues estás en una recta kilométrica y casi sin tráfico. Bueno, antes lo comentaba también Carlos, si analizamos las causas principales de accidentes en España, que no difieren prácticamente de las causas de accidentes en Europa, la conducción, las distracciones en la conducción pues son las responsables de la mayor parte de los accidentes con víctimas, un 29%. También la velocidad inadecuada, el alcohol, no respetar prioridades, cansancio y sueño. También hablaba Carlos, en este caso un 9% de los accidentes con víctimas mortales. Bueno, pues todos estos factores se han tenido lógicamente en cuenta en Europa cuando se ha determinado aquellos sistemas ADAS que van a ser obligatorios para todos los vehículos de nueva matriculación a partir del año 2022. Aquí están recogidos los 10 que van a ser obligatorios. No voy a entrar a analizar cada uno de ellos,
pero bueno, pues sí me gustaría destacar algunos de los que creemos que tienen el mayor potencial para evitar accidentes de tráfico. Uno de ellos serían los sistemas de mantenimiento de carril. Bueno, dentro de los sistemas de mantenimiento de carril tenemos dos tipos. Aquel que únicamente avisa al conductor de que está produciendo una salida no voluntaria del carril, y el tema no voluntario, pues aquí en España es un poco complicado, ¿no? Porque la voluntariedad se mide si activamos el intermitente, cosa que desgraciadamente no estamos muy acostumbrados en nuestro país a hacerlo. Y luego los asistentes de mantenimiento de carril, que lo que hacen es una intervención automática. No es necesario que sea el conductor, sino que simplemente cuando detectan que el vehículo está a punto de abandonar el carril, pues van a actuar en la dirección y van a centrar el vehículo. Y digo que este sistema es muy importante porque las salidas de vías suponen más del 30% de los accidentes en España, y normalmente vienen causadas pues, por las distracciones, por la fatiga, por la presencia de alcohol y drogas, el exceso de velocidad, etcétera. La Comisión Europea estimó en un potencial de reducción de este tipo de accidentes de un 25% si todos los vehículos equiparan este sistema. Y luego otro sistema muy importante sería la frenada automática de emergencia. Y lo que va a hacer es algo que muchas veces el conductor no hace por sí mismo, que es en una situación de riesgo, lo primero que deberíamos de hacer es frenar. Así, menor velocidad de impacto, pues menos son las lesiones. No obstante, Bosch, en un estudio que ha hecho propio sobre los accidentes por alcance en Alemania, pues se ha determinado que en casi una tercera parte de ese tipo de accidentes, del accidente por alcance, el conductor no fue capaz siquiera de pisar el pedal de freno, no ligeramente, no tocó el pedal de freno. Entonces, bueno, pues este sistema lo que va a hacer es hacer eso que el conductor no es capaz de hacer. Es decir, si detecta una situación de colisión inminente, pues va a realizar esa frenada automática de emergencia para evitar el mismo, por lo menos reducir la gravedad de ese accidente. Hay dos tipos, la frenada automática de emergencia en ciudad, que bueno, suele funcionar en un rango de velocidad aproximadamente hasta los 50 km por hora, con una reducción de la velocidad de esos 50 km por hora. Bueno, es para velocidad baja, normalmente pues no suelen ser accidentes excesivamente graves si se producen coche contra coche. Y luego está la frenada automática de emergencia interurbana o en carretera o a más alta velocidad, en la cual aquí sí está activo hasta los 80 km por hora. Además, el conductor antes recibirá un aviso de que debe de frenar porque nos estamos aproximando con cierta velocidad y muy rápido a un vehículo que está detenido delante nuestro. Pues este tipo de sistema podría reducir en un 27% todos los accidentes que se producen por alcance. Si vamos un pasito más allá, el año pasado, bueno, pues Bosch ha presentado una serie de sistemas en los cuales empezamos a utilizar algo que va a ser el futuro de la conducción, que es la inteligencia artificial. Entonces hemos sacado un sensor de cámara de vídeo que ya va dotado de inteligencia artificial. ¿Esto qué es lo que va a posibilitar? Bueno, pues lo que va a posibilitar es entender que la cámara entienda mejor qué es lo que está viendo, porque hay que tener en cuenta que la cámara no es un humano, la cámara lo que detecta son objetos que luego tiene que clasificar. Entonces, lo que va a hacer es entender mucho mejor esos objetos, y al entender mejor esos objetos, lo que va a ser capaz es de que los sistemas ADAS sean capaces de reaccionar con mucha mayor rapidez. Por ejemplo, pues es capaz de detectar peatones que puedan estar ocultos o semiocultos detrás de otro tipo de vehículos. Bueno, un sistema o un elemento de seguridad que parecía que iba a ser eterno en los automóviles es el parasol, ¿no? ¿A quién se le ocurriría una mejora en el parasol? Bueno, pues hemos desarrollado un nuevo parasol que está basado en una cámara LCD con inteligencia artificial. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa que a mí me da mucho la atención cuando lo vi, y es que el deslumbramiento solar causa el doble de accidentes que cualquier otro tipo de condición meteorológica, incluso más que una fuerte nevada, pues es el deslumbramiento por el sol de frente.
Aquí lo hemos denominado Virtual Visor y lo que hace es conectar esa pantalla LCD con una cámara interna que va monitorizando la cara del conductor. Y lo que va a hacer es, en el momento en el que se vea que se está deslumbrando al conductor, como se ve en la fotografía, va a oscurecer únicamente la parte de la pantalla en la que el sol está deslumbrando y además lo podrá hacer de una mayor o una menor intensidad y además no nos va a ocultar el resto de visión que si nos oculta el parasol tradicional. También basado en inteligencia artificial hemos desarrollado un nuevo sistema de monitorización interna que lo que nos ayuda es identificar las distracciones y la fatiga. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues la cámara va a reconocer la línea de visión del conductor, la posición de la cabeza y la frecuencia del parpadeo. Con esto va a ser capaz de reconocer, pues como ejemplo en la foto, si un conductor está mirando a su móvil en lugar de estar mirando a la carretera y le va a advertir, además incluso puede hacer que active los sistemas de asistencia oportunos. Y otra cosa muy importante y de cara a la futura conducción automatizada es que va a saber en cada momento si el conductor está en disposición de retomar el control. Hay que recordar que, claro, en la conducción automatizada, cuando lleguemos a esos niveles 4 o más adelante al 5, el conductor va a poder estar haciendo otras cosas en el vehículo, pero puede haber determinadas situaciones en las cuales tendrá que retomar el control y el sistema tiene que saber que ese conductor es capaz de retomarlo, que no está durmiendo profundamente y roncando, porque entonces tendrá que tomar otra serie de decisiones el sistema que no sea el de pasarle el testigo de la conducción al conductor. Además, este sistema de monitorización interna va a detectar cambios en las posiciones de cómo van sentados los pasajeros. Esto tiene su efecto importante en el caso de un accidente, por ejemplo, en cómo puede actuar los diferentes airbags. Entonces, dependiendo de cómo estén situados o cómo estén sentados los conductores, puede hacer también modificar y, por lo tanto, aumentar la efectividad de los airbags. Y además reconoce la presencia de niños en el vehículo. Muchas veces hemos leído las noticias de, bueno, pues de padres que por desgracia se han dejado olvidados a sus hijos dentro del coche y algunos han tenido consecuencias fatales. Bueno, pues con esta propia cámara se sabría e incluso pues a través de una aplicación pues se podría avisar a los propios padres o incluso a través del eCall a los servicios de emergencia. Bueno, estos son sistemas que afectan al conductor del coche, pero también tenemos los usuarios vulnerables, que en Europa pues hablamos de un 22% de fallecidos peatones, en España prácticamente igual, hablamos de un 8% de ciclistas fallecidos, en España es un 4%, o de un 17% de motociclistas en Europa y en España, pues como usamos más la moto, pues en este caso aumenta hasta el 22%. Bueno, pues aquí tenemos sistemas que ayudan también a evitar accidentes con los usuarios vulnerables. La frenada automática de emergencia para peatones, que bueno, pues está activa hasta más o menos los 60 kilómetros por hora y es capaz de reducir la velocidad de impacto en un atropello hasta en 50 kilómetros por hora, que muchas veces es la diferencia entre, pues por desgracia, que el peatón sufra lesiones mortales o que pueda sobrevivir o incluso que no pase siquiera, no le pase nada porque el coche no llegue a alcanzarle. Según un estudio que realizamos Bosch conjuntamente con el RAC, con el Real Automóvil Club de Cataluña, podría evitarse el 78% de los atropellos si todos los vehículos incorporaran el AEB. Y luego también la frenada automática de emergencia para ciclistas. En este caso es capaz de detectar ciclistas que conducen tanto en sentido perpendicular como longitudinal. Está activo hasta los 60 kilómetros por hora a la hora de realizar la frenada y a 80 kilómetros por hora también lo que realizará el sistema será una advertencia al conductor de ese vehículo. Es capaz de decelerar pues, hasta 40 kilómetros por hora y además en un segundo únicamente será capaz de decelerar 35 kilómetros por hora, es decir, hace una deceleración de 9,8 metros por segundo.
EuroNCAP le da una vital importancia y además cada vez más a determinados sistemas y, por ejemplo, a los sistemas de frenada automática de emergencia. El sistema de evaluación de EuroNCAP creo que es conocido, entiendo por todos los que estamos aquí. Para conseguir alcanzar, que un vehículo alcance las 5 estrellas EuroNCAP, tiene que alcanzar 5 estrellas en cada uno de los 4 apartados de los que se compone, que es la protección de adulto, protección de niño, protección de peatones y los asistentes de seguridad. Bueno, pues hoy en día un vehículo que no incorpore una frenada automática de emergencia para peatones o para ciclistas, pues no va a conseguir esas 5 estrellas EuroNCAP en protección a peatones y por lo tanto tampoco en el global y tampoco las alcanzará si no va equipado con una frenada automática de emergencia car to car, por lo que bueno, pues se le da una importancia vital a la frenada automática de emergencia en esta valoración. Esta evaluación del 2020 entra ahora a partir de mayo, de finales de mayo, ha entrado en vigor y 2 años más tarde, en el año 2022, va a entrar un nuevo esquema de calificación donde aún se le da mayor importancia a la frenada automática de emergencia. Los cambios son los que están marcados en amarillo respecto al criterio 2020. Bueno, se le da algún punto más al tema del rescate, del eCall e incluso también la frenada automática tras colisión en la parte de protección a adultos, en la parte de protección a los niños, la detección de presencia de niños en el vehículo. Y luego ya en peatones se ha incorporado la frenada automática de emergencia para motocicletas, o sea, para motocicletas me refiero con detección de motocicletas, y el sistema de mantenimiento de carril que sea capaz de detectar las motocicletas que a veces pues, nos pasan muy cerquita nuestro e incluso en nuestro ángulo muerto. Y dentro de los sistemas de asistencia, la novedad sería la incorporación de la frenada automática de emergencia en caso de colisión frontal, que aquí podría ser o bien evitar ese accidente mediante una frenada o bien mediante una esquiva. Ese sería el nuevo esquema de calificación que entrará en vigor dentro de 2 años de EuroNCAP, con lo cual, vuelvo a repetir, sin la frenada automática de emergencia no será posible conseguir las 5 estrellas. Y hablando de otros usuarios vulnerables, pues no me puedo olvidar de las motocicletas. En Bosch también hemos desarrollado sistemas que ayudan a la seguridad de las motos. En primer lugar, el ABS. El ABS podría evitar una 1/4 parte de los accidentes de moto y es obligatorio en la Unión Europea para todas las motocicletas de cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos. Lo que hace es evitar el bloqueo de la rueda delantera y evitar también el posible levantamiento de la rueda trasera. Después lo que lanzamos fue un control de estabilidad para motocicletas con el objetivo de mejorar la estabilidad cuando el motorista frena en curva, evitando que la moto pues, a la hora de frenar en curva pues, pueda tumbarse más o incluso enderezarse y esto provocar la caída del motorista. Y este sistema podría evitar hasta 1/3 de los accidentes. El año pasado han salido los primeros modelos de motocicletas que incorporan un radar. Y bueno, pues esto al incorporar radar nos permite 3 ADAS, el sistema de advertencia de colisión, cuando se detecta que un vehículo está muy cerca de una moto y el motorista no reacciona, pues se le va a advertir acústica y ópticamente al motociclista, la detección del ángulo muerto y el control de crucero adaptativo con el objetivo de hacer la conducción más cómoda y mantener la distancia de seguridad necesaria con el vehículo precedente. Y la semana pasada, pues si hablamos de seguridad conectada, hemos lanzado también la llamada automática de emergencia para motocicletas, que hemos denominado el Help Connect. En este caso, lo que hace es bueno, pues un algoritmo instalado en un sensor, en el sensor de inercia, detecta si se ha producido un accidente, a través de Bluetooth se conecta con una aplicación para nuestro teléfono móvil y lo que hace Help Connect es transmitir, en este caso al Bosch Service Center, la localización e incluso los datos médicos que ha proporcionado previamente el usuario y el Bosch Service Center lo que hace es contactar con los servicios de emergencia para que estos acudan rápidamente al lugar donde se ha producido el accidente.
Según un estudio del proyecto eHero europeo, el eCall puede reducir a la mitad el tiempo en el que tardan los servicios de rescate en acudir al lugar del accidente, con lo cual, bueno, pues las ventajas a la hora de salvar vidas pues son evidentes. Y finalmente, un fenómeno europeo que está produciendo, que en España todavía no está llegando, pero poco a poco, es el tema de las bicicletas eléctricas para la movilidad. En Bosch hemos adaptado ese ABS para las motocicletas a las bicicletas eléctricas. Entonces, ahora mismo se podrían evitar 1 de cada 4 accidentes con el ABS para las bicicletas eléctricas. En este caso, pues hay un sensor de velocidad en la rueda delantera que detecta un posible bloqueo de la misma y entonces lo que hace es controlar la presión de frenado para evitar ese bloqueo. Y otro sensor en la rueda trasera detecta si se está produciendo una elevación de la rueda trasera porque hemos frenado muy fuerte con el freno delantero, y en ese caso lo que va a hacer es actuar para liberar presión, liberar fuerza de frenado en el freno delantero para que la rueda trasera recupere rápidamente contacto con el suelo. Y bueno, finalmente no podía dejar de mencionar pues algo que también ha mencionado Carlos, es la importancia, por supuesto, de la calibración de los sensores de radar y cámara de vídeo. Tras un accidente, con un cambio de la luna, del limpiaparabrisas, siempre es necesario, ya que pueden llevar a realizar lecturas incorrectas si no lo llevamos a un sitio especializado. Y ese sitio especializado debe ser un taller en el cual disponga tanto del equipamiento como de la formación necesaria para ello. Bueno, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias y bueno, luego pues estaré a disposición para cualquier pregunta que puedan realizar. Muchas gracias, Lorenzo. La verdad es que está siendo muy interesante todas las exposiciones y estoy recibiendo bastantes mensajes por el chat confirmando que, bueno, que les está pareciendo todo muy novedoso y muy interesante. Vamos a acabar con las exposiciones y ahora va a participar Patricia Navas, directora de postventa de Volvo Car España. Patricia. Patricia, conecta el audio, igual no... Tienes desconectado el audio, Patricia. Ahora, igual te lo tenía yo bloqueado, perdón. Sí, creo que lo tenías bloqueado. Vale. ¿Me oyes ahora, verdad? Sí, perfectamente. Muy bien, pues dadme un segundito para conectarme. Buenas tardes a todos. Me he despistado un poco porque me he metido tanto en la presentación de Lorenzo que se me había olvidado que tenía que presentar yo. Fascinante tanto lo que ha presentado Lorenzo como Carlos. Bien, en primer lugar quería daros las gracias a FESVIAL por invitarnos, por invitar a Volvo en estas jornadas. Espero ser capaz de transmitiros toda la información en 15 minutos o los mensajes. Afortunadamente, tanto Carlos como Lorenzo han tocado ya algunos temas que estaban presentes en la presentación, de modo que vamos a ir un poquito más rápido. Antes de hablaros de HADAS, me ha gustado mucho un guiño que ha tenido Lorenzo a los inicios de Bosch, hablando del año 1926 y del limpiaparabrisas. Nos ha ganado por un año. Me gustaría compartir con vosotros los orígenes de Volvo, de nuestros fundadores, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Allá por el año 1927, dos amigos suecos, un mes de julio, estaban reunidos Assar Gabrielsson y Gustav Larsson, un ingeniero y un economista, y decidieron ese día del mes de julio de 1927 crear una marca de automóviles porque pues su motivación era el gran número de pérdidas que habían sufrido a consecuencia de accidentes de tráfico. Imaginaos que en 1927 la seguridad vial no era una prioridad. Entonces, bueno, creo que con orgullo, 93 años después, desde Volvo podemos reafirmarnos en que los valores de Volvo desde los socios fundadores han permanecido intactos. Y hoy, al hablar de seguridad y hablar de HADAS, bueno, pues está de rabiosa actualidad ese pacto que hicieron dos amigos en 1927. Como vemos desde los orígenes, y creo que Lorenzo también ha hecho un repaso por los principales sistemas de seguridad que han ido equipando los automóviles a lo largo de los años,
han pasado muchísimas cosas en los últimos 10 años. Yo diría que cuando hablamos de hadas tenemos que hablar de la última década, que es cuando se ha precipitado toda la tecnología. Pero me gustaría hacer un guiño y no olvidarnos, porque hay veces que lo más sencillo lo olvidamos, ¿no? O por simple no le damos la importancia y hablamos de tecnología, de radar, de LIDAR, pero me gustaría hacerle un guiño y un pequeño homenaje al inventor del cinturón de seguridad de 3 puntos, que es un ingeniero sueco de Volvo, Nils Bohlin, que en 1959 diseñó el cinturón de seguridad de 3 puntos. Volvo posteriormente, creo que tardó un par de años en liberalizar la patente por ser un equipamiento de utilidad pública, y algo tan sencillo como cinturón de seguridad de 3 puntos pues ha salvado más de 1 millón de vidas en accidentes de circulación. Y cuando hablamos de tantos dispositivos, de tanta tecnología, de inteligencia artificial, a veces nos olvidamos de los básicos y bueno, pues todos los sistemas ADAS o todos los equipamientos que incorporan los vehículos no tienen ningún sentido si seguimos circulando sin el cinturón de seguridad. Lo digo porque hay veces que tenemos una falsa sensación de seguridad. Entonces, bueno, quería hacer este guiño antes de ponernos a hablar de sistemas ADAS, porque es fundamental y a veces lo básico y lo simple sigue siendo importante. Muy bien. Ahora ya vamos al futuro, a la última década, a hablar de los sistemas ADAS, que como bien han comentado Carlos y Lorenzo, son sistemas que reducen el riesgo de siniestro y mitigan también los daños producidos por estos siniestros. Es importante tener en cuenta, que también creo que ha salido en las ponencias anteriores, que en España hay más de 90.000 accidentes anuales, con más de 1.600 víctimas, fallecidos, tristemente, y cerca de 9.500 heridos graves. Estas cifras son dramáticas. Hay informes de DGT muy exhaustivos, que también ha mencionado Carlos antes, que dicen que bueno, pues si todos los vehículos equipasen los sistemas ADAS, serían eficaces en más de 57% de accidentes de tráfico, lo cual, bueno, pues evitaríamos accidentes o consecuencias en 51.000 casos, lo cual yo creo que es importante para tener en consideración. Solamente estos datos nos tienen que hacer ver la importancia de los sistemas ADAS y de su importante calibrado y mantenimiento. Aquí abajo veis una palabra que es IntelliSafe, que es como en Volvo englobamos todos los sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo, desde el diseño de la estructura de la carrocería hasta los sistemas de ayuda a la conducción ADAS. Preparando esta ponencia me preguntaban mis hijos qué eran los ADAS y qué hacían, ¿no? Porque mi hija de 12 años lo de las ADAS les parecía fascinante. Y es cierto que es fascinante, pero yo creo que la forma que tuve de resumirlo para que lo entendiera era, bueno, pues una serie de sensores, cámaras y radares que montan los vehículos para que a través de la visión artificial ellos se generan pues un entorno. Entonces generan un entorno virtual y están continuamente viendo y analizando la información de su entorno y del tráfico para identificar y evaluar el riesgo potencial y actuar en consecuencia. Por eso el ángel de la guarda pues va muy al hilo de las hadas. Al final son ángeles protectores de los conductores. En Volvo incorporamos de serie en todos los vehículos los sistemas más consolidados, que ha hecho referencia antes Lorenzo, de los que en su día fuimos pioneros por introducirlos en nuestro equipamiento de serie. La frenada de emergencia, el aviso de salida de carril, las alertas para el conductor. Hay multitud de equipamiento. Aquí hemos listado algunos, yo solamente me voy a parar en 5 de ellos, pero al hilo de lo que comentaba Carlos, es fundamental y la estructura que gobierna la mayor parte de estos sistemas está ubicada en la luna del vehículo, que es el sistema ASDM, que es el módulo de seguridad activa, y es fundamental que este módulo esté calibrado y que no tenga, bueno, pues que la luna esté limpia, que esté en buen estado y que se cuiden, porque es vamos a decir, el lector que pasa la información al resto de sistemas y unidades para poder comportarse conforme ha sido diseñado en caso de un siniestro. Hemos hablado de la frenada de emergencia, nosotros lo denominamos el sistema City Safety, que es la frenada de emergencia, pero en el caso de Volvo no se limita a colisiones de baja velocidad.
y con el vehículo que le precede, que se ha ampliado a un rango mayor de velocidades y situaciones desde que lo lanzamos. Detecta no solamente vehículos, sino también motocicletas, bicicletas, peatones, animales grandes, haciéndolo pues, un equipamiento bastante fundamental en la prevención de accidentes. El sistema ECO-ACC que veis aquí, que pone en inglés el Adaptive Cruise Control, es el modo de crucero de velocidad adaptativo, pero teniendo en cuenta la información orográfica que proporcionan el GPS y las cámaras. Todos estos sistemas ADAS que he seleccionado son los sistemas que son los que van a hacer que el vehículo cada vez sea más autónomo, que piense, que vea por sí mismo y que reaccione cuando el conductor no reacciona. Eso es lo que llamamos los precursores de la conducción autónoma. Otro sistema que creo que es interesante que comentemos es la asistencia de dirección para maniobras evasivas, que también se ha visto. Es un sistema que evita las colisiones con un vehículo o con un objeto delantero y en caso necesario actúa sobre la dirección para esquivar el obstáculo. No solamente nos avisa, sino que nos corrige si el conductor en ese momento está distraído. El Pilot Assist, antes hablábamos de cuándo estará la conducción autónoma, pues casi ya en algunos vehículos lo tenemos como opción y no solamente es para hacer pruebas de laboratorios. El Pilot Assist se podría considerar pues, un nivel 2-3 de conducción autónoma. Cuando funcionamos o conectamos el Pilot Assist, el vehículo circula por el centro del carril con velocidades hasta un máximo de 140 km/h, adaptándose al tráfico sin necesidad de intervención del volante ni de los pedales por parte del conductor. Lógicamente, las carreteras no están preparadas, la legislación tampoco, de modo que este sistema se puede dejar en el vehículo hasta un máximo de 15 segundos. Pero bueno, esto es lo que se puede llamar una especie de piloto automático dentro del vehículo. Más funciones de seguridad activa y sin entrar en tecnicismos, tenemos la alerta del tráfico cruzado con asistencia de cambio de carril que evita colisiones con vehículos que circulan dentro de nuestro rango de acción. Si hablábamos de la frenada automática, hablábamos de vehículos cuando nosotros llevamos en segundo lugar, cuando tenemos un vehículo precedente que frena y nosotros nos vemos abocados a frenar. Pero ¿qué ocurre cuando queremos realizar una maniobra y tenemos tráfico posterior? Bueno, pues también hay alerta de tráfico cruzado y asistencia de cambio de carril. Esto se consigue mediante dos radares laterales. Aquí veis en la fotografía de arriba a la derecha, veis dos imágenes en rojo. Es donde están ubicados los radares laterales. Como han comentado los compañeros, para un óptimo funcionamiento de todos estos sistemas, tanto las cámaras como los radares, necesitan estar libres de alteración. Creo que es más fácil, si lo que os he contado, en lugar de explicarlo, lo vemos en funcionamiento. No sé qué tal van a funcionar las redes, si me van a dejar proyectar el vídeo, pero lo vamos a intentar. En primer lugar, os voy a mostrar un breve vídeo de asistencia en la dirección para maniobras evasivas, para que veamos cómo se comporta el vehículo en esa situación, cuando tenemos un vehículo imprevisto que tenemos que evadir por delante. Efectivamente no me carga. Vamos a ver si tendrás que salir igual. Ah, no. Y es lo que voy a hacer. A ver si me deja. Un segundito. A ver si ahora sí. Ahora sí me deja. Aquí vemos un vehículo en circulación. Un vehículo se salta, se da el paso. El vehículo le avisa, frena. Como el conductor no ha reaccionado, corrige la trayectoria al vehículo. Y el conductor retoma los mandos. Bien, pues eso era una demostración de cómo funciona el sistema de asistencia a la dirección para maniobras evasivas. Cuando el conductor no toma los mandos, es la propia dirección del vehículo la que esquiva, tras un análisis del tráfico y del entorno. El vídeo siguiente es sobre alerta de tráfico cruzado y asistencia a cambio de carril. Es un vehículo que lo vamos a ver. A ver, no, este es el mismo. Que está circulando en su carril.
El radar trasero está recogiendo datos del tráfico. Bliss avisa que hay un vehículo en el ángulo ciego, ángulo muerto. Aún así, el conductor intenta cambiar de carril. El vehículo detecta el obstáculo y le devuelve al carril para evitar el siniestro. Avisa al conductor que acaba de prevenir un accidente. Bien, espero que hayáis podido ver los vídeos sin problemas. Yo los he visto bien de velocidad. No sé si lo habéis visto entrecortado o no, pero para que os hicierais una idea del funcionamiento en la vida real de estos sistemas. Como comentábamos, es fundamental que todas, tanto las cámaras como los radares, que estén libres de cualquier alteración. Como han comentado anteriormente Carlos y Lorenzo, todas las reparaciones, calibraciones se tienen que realizar acorde a las especificaciones del fabricante, por personal que tenga la formación, con el material y con la herramienta necesaria, y cuestiones que normalmente no le daríamos mayor importancia, porque por ejemplo aquí tenemos un XT60 de antigua generación, pues veis dónde van ubicados la cámara, el láser, que están en el parabrisas, donde está el espejo de cortesía, el retrovisor. En la rejilla tenemos el radar, la cámara delantera, de modo que en caso de reparación de un siniestro, en el taller de carrocería tienen que saber exactamente dónde están conectados estos componentes y no pintarlos. El dar más capas de pintura metalizada puede hacer que un sensor en un momento determinado pierda la precisión para leer las señales, y que por tanto los sistemas del vehículo pues, no se comporten en caso de necesitarlo conforme han sido diseñados. Todo lo que hemos visto, al final, si ponemos en contexto cada uno de los dispositivos que hemos visto, pues sí, al final los ADAS son los precursores de la conducción autónoma, ¿no? Y el objetivo de seguir legislando e incrementando la implantación de sistemas ADA en la conducción es con el objetivo de reducir la probabilidad de accidentes al mínimo. El 93% de accidentes se provocan por errores humanos, el 80% por falta de atención del conductor. Normalmente creo que es entre 3 y 4 segundos antes de que se produzca el siniestro. Y estos datos pues, mejorarían notablemente con la incorporación de sistemas ADAS y, por supuesto, con la conducción autónoma. Para recapitular, las conclusiones es que los sistemas ADAS son necesarios para evitar los siniestros y mitigar el alcance de estos si se producen, porque desgraciadamente hay accidentes que son inevitables. Si se renovara el parque automovilístico español, que es algo que hemos comentado al principio, hablando de neumáticos, etcétera, portando tecnología ADAS, se evitarían o mitigarían 51.000 siniestros cada año, según los estudios de DGT. Es importante, un dato importante. También tras la nueva normalidad, los estudios que han hecho grandes consultoras como Capgemini, RACE o Kantar, que hacen estudios de comportamiento de clientes, concluyen que incrementará el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público por la nueva normalidad, por medio de contagio, distancia social, etcétera. Esto sí o sí nos lleva a un aumento en el tráfico, en el uso del automóvil. En España tenemos un parque antiguo. Desgraciadamente la media de antigüedad del parque español es superior a los 12 años. Más del 60%, creo que es el 62% de los vehículos del parque español tiene más de 10 años. Y para lo cual, bueno, pues consideramos que es fundamental tener un diálogo y un apoyo institucional para renovar el parque y que se fomenten los sistemas avanzados de seguridad y también otro tipo hablábamos de seguridad y también de medio ambiente, ¿no? Pues otra alternativa de movilidad en cuanto a vehículos híbridos, eléctricos, etcétera. Y como no, pues el correcto entendimiento, que también hablábamos del gran desconocimiento que nos decía Carlos que tienen los usuarios de los sistemas ADAS, creo que hablaba de un 70%, el mantenimiento y calibrado de los vehículos para garantizar la seguridad en todas las circunstancias. Yo creo que como conclusión y cierre, pues nada tiene más valor que la vida humana, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Cristina, y a FESVIAL, y quedo a vuestra disposición para las preguntas con el resto de compañeros.
Muchas gracias, Patricia. Muy interesantes las tres exposiciones. La verdad es que han surgido varias preguntas durante las exposiciones que habéis hecho. Voy a aprovechar que soy yo la moderadora y voy a lanzar una pregunta porque la verdad es que me resulta muy interesante. También algunas personas lo han mencionado, ¿no? Y es que es un dato, y prácticamente todos los ponentes también, de que el gran desconocimiento que hay, yo lo lanzo a cualquiera de vosotros tres, el gran desconocimiento que hay de los sistemas HADAS. O sea, vemos con vuestras exposiciones, explicaciones, que son sistemas que ayudan muchísimo a la seguridad, ¿no? y que benefician mucho. Y claro, es el dato que decía Carlos, ¿no? Que el 74% de personas, o sea, de vehículos con sistemas HADAS, pues los conductores no los conocen, ¿no? O sea, de su propio vehículo. Entonces, esto también se dará a la hora de comprar un vehículo, pues bueno, que te digan, sí, tiene un montón de sistemas HADAS, yo no, pues si me sale más barato me compro otro que tenga menos, ¿no? Entonces, todos insistíais en la importancia de dar información, fomentar y dar visibilidad a las HADAS. Yo os diría, ¿cómo se podría dar toda esta información, ¿no? Para que la sociedad conozca realmente la importancia de los HADAS y lo valoren a la hora de comprar un vehículo o de ponérselos en su vehículo? Podéis contestar el que queráis. ¿Queréis que empiece yo, que es el que he dado el dato, y os explico un poco Vale. la procedencia del dato? Bueno, ya sabéis que nosotros, por el volumen de centros que tenemos y por el volumen de servicios que ofrecemos al cliente y por las recalibraciones que hacemos cada año en todos los sistemas de los fabricantes, tenemos un contacto directo con el cliente. Este contacto directo con el cliente he intentado exponerlo de dos maneras. Mi experiencia personal sobre lo que he estado viendo en las charlas que dábamos en CENAE, que siempre las autoescuelas se quejaban de cómo puede ser que los sistemas y la tecnología avance de una manera tan rápida y a los conductores noveles no se les explique realmente de una manera práctica, en una conducción, en una sesión práctica, que les tapen la cámara y realmente no les dejen utilizar los sistemas HADAS. Es decir, creo que partimos de un, no un error, es decir, pero bueno, partimos de una insuficiencia de información ya desde el primer día. Es decir, los expertos que realmente inician a los conductores son las autoescuelas y son las primeras que se tienen que ver, bueno, un poquito correspondidas con la tecnología, y hasta septiembre del año pasado no lo estuvieron. Luego ya tenemos el precedente que os comentaba de los camiones, nos llevan un adelanto respecto a los turismos, y cuando hablas con los profesionales del camión no hay una sensibilización sobre el uso de los HADAS. Entonces yo creo que la tecnología va mucho más avanzada y lo que hay que hacer es informar, sensibilizar y hacer estas sesiones. Es decir, yo creo que FESVIAL, y de verdad que no estoy haciendo la rosca a nadie, creo que entidades como FESVIAL, CENAE, cuando intentaba también transmitir, creo que todos los que estamos implicados en este mundillo, seamos aftermarket, seamos fabricantes o estemos relacionados de alguna manera con el sector de la automoción, deberíamos hacer más hincapié, y por eso insistía en el tema del neumático. Si con el neumático, que es evidente que todo el mundo sabe que cuando no tiene dibujo no frena, todavía tenemos muchísimos problemas 25 años después, si realmente no hacemos otra cosa diferente a la que habíamos hecho con el neumático, nos puede pasar lo mismo. Y si la tecnología está muy avanzada y la información no sigue al mismo ritmo y la sensibilización, por eso, Carlas, estamos muy cabezones RQR con el tema de la divulgación entre todos. Carlos, sí, Patricia. Sí, si me permites, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carlos. Nosotros tenemos también la experiencia del cliente cuando adquiere un vehículo nuevo con todos los sistemas de seguridad. Una entrega de un vehículo nuevo es un momento importante para el cliente. Tiene un manual del usuario, tiene una guía rápida, pero el vehículo tiene tantísimos dispositivos multimedia de seguridad, etcétera, que pues algunas entregas se tienen que dividir. Es decir, ahora te explico una parte, familiarízate con el vehículo y te lo quedamos pasado mañana en 3 días y te volvemos a explicar. Nosotros somos conscientes de que mucha gente no sabe exactamente qué es lo que hace el vehículo, cómo se tiene que comportar, en qué circunstancias, por lo cual estamos optando por la comunicación digital. Hacer vídeos, pequeñas píldoras para mandarle al cliente en el proceso desde que pide el vehículo hasta que lo recibe, para que a lo largo de ese proceso de espera feliz, pues que pueda ir familiarizándose con los distintos sistemas del vehículo, porque es tan complicado que ¿quién se ha leído el manual de un iPhone? No lo sé, pero alguien se lo habrá leído. Imaginaros un vehículo, ¿no?
es complejo. Perfecto. No sé si Lorenzo quiere aportar algo o con lo que han comentado. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que quizá también otro de los puntos a estudiar sería el tema de los cursos de reciclaje. Porque bueno, yo creo que al final en la teoría los sistemas ADAS o cualquier sistema de seguridad pues queda muy bien, pero realmente cuando tú lo pruebas es cuando dices, madre mía, es que esto me salva la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde aquí creo que sería muy importante y muy interesante ese tema de los cursos de reciclaje de conducción donde realmente se enseñe también a probar y cómo funcionan algunos de estos sistemas, porque es que, pues hay conductores que es que llevan 50 años conduciendo y todavía no saben, o sea, ya no digo nada, es que no se sabe cómo se frena con ABS o sin ABS, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, pues ese tipo de soluciones para que la gente pues pueda probarlos. Sí, Lorenzo, nosotros he recordado al hilo de lo que comentas, nosotros llevamos más de 15 años haciendo pruebas de jornadas de conducción segura, por donde han pasado más de 1000 personas al año y es donde realmente ellos viven, como comentas tú, el funcionamiento de los sistemas en realidad, no en el vídeo. Claro, es que es una experiencia, es que no tiene nada que ver, El sentirlo con... El sentirlo decir, sí, o sea, es que no sé, es que el SP pues me acaba de salvar la vida si lo que tengo ahí en lugar de unos conos fuera otro coche o... Sí. Experimentarlo, ¿no? Que muchas veces igual, ¿no? A los que no estamos puestos tanto en las tecnologías nos resulta un poco, pues claro, todos los términos que utilizáis, que resulta muy interesante cuando lo explicáis, pero no estamos familiarizados con ellos. En cambio, cuando lo experimentas y ves la función real que están cumpliendo, entonces ahí ya aterrizas y les das más importancia. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas de las preguntas, vamos un poco retrasados, pero es que la gente ha hecho muchas preguntas. Estaba Pepe Paños que decía que con la indicación que había dicho Carlos sobre que en las autoescuelas no se sabe sobre los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva, considera que no es cierto, ¿no? Que sí que sabemos mucho. No sé si está Pepe que quería comentar algo sobre este aspecto. Sí, hola, buenas tardes y buenas tardes por la webinar. Muy interesante. Sí, solamente creo que ha sido un pequeño desliz de Carlos González, que comentó que en las autoescuelas no teníamos conocimiento de los sistemas de seguridad de los cuales se está hablando. Sí, es cierto que sabemos y los conocemos, pero es la Dirección General de Tráfico la que impide su utilización en la ejecución especialmente de los exámenes, no de las clases prácticas. Por tanto, nos vamos adaptando, tanto en la teoría, que estamos actualizados, en cuanto también en la parte práctica, cuando vamos cambiando esos vehículos, vamos adaptándolos, pero luego nos encontramos con la otra parte, como se comentaba, pues que en el momento del examen o hay que tapar cámaras o hay que desconectar si es posible o no haber comprado el sistema porque no te permiten posteriormente la utilización de él en el examen. Solamente era aclarar eso y muchísimas gracias por esta webinar. Vale, perfecto. No Quizás sé si con Carlos... alusiones, sí. Yo no he intentado decir que las autoescuelas no conozcan, lo que sí que he intentado decir es que evitan que enseñéis a los nuevos conductores a conocer los sistemas ADAS, porque la manera de hacer un examen en la que tienes que desconectar los sistemas ADAS o cuando están haciendo las clases prácticas que te hacen tapar la cámara y demás, realmente no ayuda mucho a sensibilizar ni a divulgar. No era un tema de que las autoescuelas no lo conozcan, sino que una de las principales quejas que estaban en todas las charlas cuando asistía alguien de la DGT siempre era el mismo, es decir, la manera en la que se impedía a una autoescuela enseñar correctamente y sensibilizar sobre el uso y el buen uso de la tecnología ADAS. A eso me referí. Disculpa si lo he explicado mal, pero yo me refería a eso. Nada, gracias. Vale, perfecto. Sí, yo creo que también lo había entendido como ha dicho Carlos, pero bueno, siempre está bien el matizarlo. Vale, tenemos también Alberto Lorenzo, que ha hecho muchas preguntas. Alberto, bueno, por una parte preguntabas que para cuándo iba a estar el vehículo autónomo, si iba a estar listo en un par de años. Luego también, no sé si está Alberto y nos puede aclarar algo más, de que, bueno, pues que a los alumnos de las autoescuelas, por lo que he podido recoger de algunos comentarios que has hecho, pues que muchos ADAS les producen estrés, o sea, que también es complicar
les complican un poco, aunque puedan facilitar la conducción, pero igual les pueden generar estrés. No sé si Alberto igual ya no está. Sí, pero bueno. por aquí, sí. Alberto. Sí, bueno, es que es verdad, cuando empezamos a hablar de los sistemas de ayuda a la conducción, encontramos mucha gente. Yo no soy profesor de autoescuela, soy formador de cursos de conducción. Encontramos mucha gente que siempre sale con el a mí es que me genera mucho estrés, porque claro, me mueve el volante, es que oigo pitidos, oigo ruidos, se encienden luces y me pongo súper enfermo. Bueno, una vez que ya se lo explicas y le comentas que eso es por su bien y porque ha hecho realmente algo mal y es un poco como advertencia para corregirlo, empiezan como a medio entenderlo, pero le cuesta muchísimo el asumir que un coche que se ha gastado un dineral en él haga tantas cosas que él le pongan nervioso. Entonces, por eso digo que muchas veces viene muy bien, pues eso, webinar como esta, que a los profesionales nos encanta, pero que a quien tenemos que llegar es al usuario de tamaño medio, con píldoras, con información, con comunicaciones, para decirle, oye, mire, que esto es por su bien, no para agobiarle, ni para que se sienta estresado, ni observado, ni nada por el estilo. Por eso decía un poco que a veces todas estas informaciones a la gente le llena de preguntas y no terminan de entenderlo bien. Que, por cierto, me ha encantado la presentación, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien quiere contestar? Yo creo que va un poco en línea de lo que todos estábamos comentando, ¿no? De facilitar la información y la sensibilización y familiarizarnos más, ¿no? Que igual con todos estos sistemas, para que no nos generen estrés y que realmente lo conozcamos cómo funcionan y que sean una ayuda y sobre todo salven vidas. Francisco Pulido, preguntabas qué porcentaje estimado de vehículos, ¿no? Aquí en España disponen de sistemas ADAS, tanto los automóviles como los vehículos pesados. No sé si Francisco puede... igual. Acá Hola, estoy. Francisco. Cuéntanos. Sí, la pregunta iba un poco a ver cómo en España se ha visto que este tipo de ayudas, que definitivamente son esenciales para la conducción, ¿en qué porcentaje los vehículos que circulan hoy en día en España lo tienen implementado o lo tienen de fábrica versus el parque vehicular? Que creo que Patricia lo decía un poco acerca del porcentaje que actualmente pues disponen los vehículos, como para ver un poco el panorama de España y compararlo un poco con Latinoamérica, ¿no? ¿Alguien puede aportarle más información o simplemente así ya con lo que... Nosotros en Bosch tenemos, claro, los datos que tenemos todavía no son, pues nosotros solemos hacer un estudio cada 2 años de las cuotas de instalación de los sistemas ADAS en vehículos de nueva matriculación. Entonces, los últimos que tenemos son del 2017, ahora estamos empezando con el proceso de calcular los que corresponderían al año 2019. Entonces, entiendo que han tenido que aumentar de manera importante, pero bueno, para que te hagas una idea más o menos, Francisco, un sistema de mantenimiento de carril más o menos estaba en un 30% de cuota de instalación hace 2 años. Estimamos que pueda haber subido un poquito más, pero probablemente casi con toda seguridad estará por debajo todavía de la mitad. La frenada automática de emergencia igual, un 31%. Y los sistemas ADAS que más se equipan son los de asistencia al aparcamiento, que eso sí están en más de la mitad de los vehículos. Hablamos de coches nuevos, vehículos de nueva matriculación. Respecto al parque total, ahí sí que no disponemos de los datos. No sé si Carlos o Patricia pueden tener algún dato un poco más... No, en Volvo viene, como comentaba antes, de equipamiento de serie, creo que es desde el año 2012, pero en el total parque español no. Creo que hay un estudio de DGT sobre sistemas ADAS y ahí sí que lo recogen. Nosotros, por el volumen que hacemos, sí te puedo dar datos, pero claro, son datos teniendo en cuenta que el parque móvil de España es de los más viejos de Europa, con una media creo que son 12 años y medio. Nosotros del año pasado a este año hemos incrementado de un 5% de recalibraciones de los clientes que nos llegan, es decir, con todo el parque móvil que pueda haber, hemos pasado de un 5% casi a un 10% de recalibración de los clientes que tenemos. Pero claro, ahí está mezclado todo. Y ya te digo que el parque móvil de España es de los más antiguos de Europa. La media es bastante alta.
Bueno, pues yo creo, ¿no, Francisco, que ya está contestada la pregunta? La verdad es que muy interesante para un poco ver el panorama, ¿no? Y todo también lo que queda por hacer y de seguir informando y divulgando. Tenemos otra pregunta sé que Mar había levantado la mano. Mar, ¿quieres hacer la pregunta? A ver, es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos 1000 veces. Siempre en estos congresos estamos los convencidos. El problema es que los no convencidos nunca están en estas cosas. Pero yo siempre os pregunto a los que fabricáis es ¿por qué desde que encontráis algo, lo que tarda en llegar al coche medio? Ya no digo al coche más barato, sino al coche medio, al no gama alta, digamos. Entonces veo que el tiempo pasa, es demasiado el tiempo desde que lo descubrís los fabricantes hasta que llega al usuario y sobre todo a los coches más básicos, y luego veo que tarda muchísimo Europa en legislar cuando llegan los HADAS y bueno, y la tercera es un cabreo que tengo de que perdamos la oportunidad de un plan Renove ahora del automóvil y yo no he oído la palabra HADAS en cuanto a incentivación, a lo mejor me lo he perdido y me lo decís, pero yo no he oído incentivación a que los coches tengan HADAS y quitar parque antiguo, que creo que es un incentivo bueno para que la gente cambie de vehículo. Yo me quedo de piedra de no haberse oído a los políticos. Pasmada. Esa es mi reflexión. Sé que soy machacona en estas cosas, lo sé. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación a la reflexión de Mar? Es que estoy totalmente de acuerdo con Mar. Lo que ocurre es que en Volvo, creo que lo he comentado en la presentación, independientemente del nivel de equipamiento del vehículo, todos los vehículos tienen los sistemas HADAS y hay otros equipamientos que en otros fabricantes son de serie, como puede ser un sistema multimedia, mejor sistema de sonido, etcétera. Pero para Volvo yo creo que no somos buen ejemplo porque no representamos el 100% del mercado. Lo que dice Mar es cierto. Yo por parte de vos totalmente de acuerdo con Mar, que qué más nos gustaría a nosotros como fabricantes de componentes y de estos sistemas que se pusieran de serie cuanto antes, ¿no? en todos los vehículos. Bueno, entiendo un poco las políticas comerciales de las marcas y bueno, pues a veces lo ajustados que van en márgenes, sobre todo en los modelos más competitivos, en utilitarios, etcétera. Y luego el tema de Europa, el tema de la Unión Europea, pues creo que coincido, o sea, es muchas veces sangrante. El ABS pues ha tardado casi 30 años en hacerse obligatorio, el SP ha tardado 24, o sea, en 24 años imaginaos la cantidad de accidentes y de víctimas que se podrían haber salvado. Ahora, bueno, algunos sistemas de los que hemos visto ahora de HADAS, pues no va a pasar tanto. Bueno, ya estamos por debajo de los 20 años de que se hacen obligatorios. Esperemos que siga esta tendencia y que cada vez pues se vaya legislando con mayor celeridad. Pero bueno, al final son temas políticos, son temas administrativos y bueno, pues ya sabemos que todo eso al final es lento. Y bueno, lo de que no estén incluidos los HADAS en el plan Renove, bueno, pues efectivamente es algo por lo que llevamos peleando mucho, yo creo, todos los que estamos aquí. Y ya no solo en los planes Renove, pero bueno, imaginaros una medida que fuera reducir el IVA de los sistemas de seguridad de los vehículos. Pues creo que son un IVA reducido para este tipo de sistemas, pues incentivarían mucho su equipamiento como opción. Perfecto. Sin hablar de signos políticos, yo creo que es un tema de agenda política, es decir, medio ambiente es algo que está en las agendas de todos los partidos políticos y realmente yo creo que hoy por hoy ponen por encima que el coche medioambientalmente sea más responsable que sea más seguro. Es una perversión política, por decirlo de alguna manera, e insisto que no hablo de ningún partido político ni de nadie, ni de gobiernos ni de nada. Simplemente que la agenda política está por encima medio ambiente que seguridad y por eso yo creo que estos foros son muy buenos para intentar, y FESVIAL creo que hace un papel, insisto, ya sé que hablo de FESVIAL mucho, pero el papel de FESVIAL con el gobierno creo que también tiene mucho que decir porque sensibiliza mucho sobre la importancia de la seguridad vial. Pues sí, la verdad es que todo lo que aquí recogemos o lo que debatimos en estos webinars, ¿no? O sea, es en beneficio de la sociedad para mejorar la seguridad vial, para mejorar la movilidad de toda la población y la verdad es que nuestra
nuestra misión, ¿no? Como fundación que somos, es trasladarlo pues, a las administraciones correspondientes para que también actúen en esta línea. Luego ya, si nos hacen más o menos caso, eso ya a veces no depende de nosotros. Bien, antes de la era, no, simplemente comentar que antes de la era COVID, que existía el mundo antes del COVID, que parece que se nos ha olvidado, en un grupo de trabajo que nos invitó la Dirección General de Tráfico, se hablaba del medio de los componentes tecnológicos de los ADA y sí que se marcó una agenda de trabajo y de intervención ya con este nuevo gobierno en materia de ADAs, cómo hacer y cómo, digamos, la promoción en la sociedad. Como pilares generales, no se aterrizó en nada. Sí que había una voluntad política, pero parece ser que ciertamente, como dice Carlos, vende muchísimo más en este momento pues el medio ambiente y cumple los objetivos del ODS, de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 30, que otra cosa. Aunque yo creo que sí, porque hay una parte del plan, yo he leído alguna cosa, ayer por la tarde además, que hablaba de la innovación. Hay un apartado de I+D en innovación, en electrificación, en eléctrico, ¿vale? Y ha hablado de la tecnología. No dice hadas, pero no sé, por ahí en algún área se puede colar, que yo creo que sí, porque la electrificación y los sistemas tecnológicos también van muy relacionados con el hadas. Lo que pasa es que, bueno, igual hemos puesto el nombre EFSE para que se hable de eficiencia energética y por detrás tenemos que estar nosotros, o estamos ya directamente nosotros. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a dar paso a un par de preguntas más porque la verdad es que nos hemos ido bastante de tiempo porque está muy interesante, pero bueno, el tiempo es limitado. Fernando preguntaba, ¿los sistemas ABA se están desarrollando entre distintos fabricantes de acuerdo a especificaciones comunes para que puedan comunicarse entre ellos o cada uno está haciendo la guerra por su cuenta? ¿Alguien puede...? Bueno. No, o sea, la guerra por su cuenta, nosotros somos como fabricante de estos sistemas, pues lo que hacemos es fabricar para todos los fabricantes de vehículos. Estos sistemas al final están basados en sensores que son los mismos. Son los mismos si lo equipa una marca u otra, ¿no? Y bueno, pues hay competidores de Bosch que también los fabrican. Y en ese sentido vamos, los sistemas, los sensores son iguales. Lo único sería otro tema que sería la conectividad. Eso sería, bueno, pues aparte de los ADAS, pues la conectividad vehículo-infraestructura. Y ahí, en principio, lo que parece claro es que el estándar de comunicación para todos va a ser el 5G, con lo cual, en principio, no va a haber ningún problema de incompatibilidad a la hora de la comunicación car-to-car o vehículo-infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Chacón que dice si existe algún sistema ADAS que analice la inestabilidad del vehículo en dinámico para evitar un vuelco, sobre todo en el caso de vehículos todoterreno y camiones. Lorenzo, ¿tú sabes algo? No hay que irse a los ADAS, el ESP mismamente. El ESP lo que precisamente controla es la dinámica del vehículo, de inestabilidad, y tiene una función específica, llamémosle de valor añadido, que es evitar posibles vuelcos, sobre todo en vehículo comercial, en vehículo todoterreno, porque al final este tipo de vehículos, bueno, que a todos nos parecen a lo mejor y la moda ahora de los SUV como más seguros y tal, hay que tener en cuenta que al tener el centro de gravedad más alto, la inestabilidad dinámica del vehículo es diferente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si se cae mi hijo de 9 años esquiando, es que es muy difícil que se caiga porque tiene el centro de gravedad muy bajito, pero yo que soy alto pues lo tengo más arriba y tengo mayor probabilidad de caerme. Entonces, el SP tiene ese tipo de función y otros tipos de funciones, como por ejemplo, fíjate, es que hasta es capaz de determinar en vehículos comerciales dónde está ubicada la carga del vehículo y actuar en función de dónde está, porque claro, no es lo mismo llevar carga completa o que llevar un cuarto de carga, pero ese cuarto de carga recaiga en la parte trasera derecha, con lo cual recaería sobre una determinada rueda o esté ubicado en otro sitio. O sea, tiene en cuenta también ese tipo de actuaciones y es una de las funciones que tiene el SP, evitar los vuelcos. Vale, gracias. Lorenzo, Enrique Medri, ¿puedes formular tu pregunta porque no la tengo muy clara a los ponentes de forma breve porque ya nos estamos pasando de tiempo y aquí vamos a llegar casi a la hora de la cena?
Ok, Cristina, no hay problema, gracias. No, lo que pasa es que un poco mi pregunta, un poco quería haber respondido a algo referente a lo que hizo Mar, ¿no? La idea es un poco que todos estos sistemas tienen una gran cantidad de vehículos y no se queden en otros vehículos que llamamos vehículos gama, Mercedes, Volvo, Nissan, Honda, ¿no? Pero en los vehículos estándar, que son casi el 80% del parque automotor de las diferentes ciudades, sobre todo en Latinoamérica, no tiene un poco cómo llegar a estos sistemas A, porque son caros y hay que implementarlos y eso implementa los costos. Entonces la política iba por ahí, que como habían pensado las empresas que producen estos sistemas, poder reducir sus costos y poder llegar a la mayor cantidad de vehículos y por ende reducir la siniestralidad en el mundo, ¿no? O sea, hacerlo más asequible para que tengamos mayor cobertura de seguridad y esto puede reducir la siniestralidad. Entonces, por ahí va la pregunta y iba a ir directamente a las empresas productoras de estos sistemas, si ya tienen políticas internas. Yo sé que los gobiernos están aplicando, como lo dijeron, la cuestión de medio ambiente de los vehículos, temas de gas o sistemas eléctricos, están reduciendo las importaciones a través de diferentes apuestos, ya sea el impuesto del IGB, el selectivo, el valores, para que puedan entrar en el aspecto del medio ambiente. Pero en el aspecto de seguridad vial todavía no se ve, no sé si algunos países lo tienen, o las empresas ya tienen proyectado en el futuro, corto plazo, reducir sus costos para que pueda llegar a la mayor cantidad. Vale, igual Lorenzo puede contestar a esta pregunta. Sí, bueno, al final todo se resume en tema de economías de escala, ¿no? Claro, los primeros, por ejemplo, el sensor de láser, el LIDAR que acabamos de empezar a producir, pues hombre, de momento se equipará, por decirlo de una manera, en 3 coches, ¿no? Entre comillas, con lo cual sus costes de producción son altos. A medida que se vayan estandarizando y de ahí, pues algo muy importante es el tema de que se haga esta obligatoriedad de la que hablaba Mar antes y también pues, todos los ponentes, ¿no? de hacer esos sistemas obligatorios, porque eso hará que las cantidades que se tengan que producir sean muy grandes. Ten en cuenta que a nivel mundial se producen en torno a 90 millones de vehículos. Imagínate 90 millones de sistemas. Claro, no es lo mismo producir y los costes de producir 90 millones de estos sistemas al año que producir, no sé, 10.000. Eso por un lado. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas veces el sobrecoste viene por parte del equipamiento, cuando viene el equipamiento extra, que es donde, bueno, pues realmente hay fabricantes de automóviles, bueno, pues que lo suelen unir a otros elementos, a otros sistemas, y eso es lo que hace que se encarezca aún más el vehículo. Normalmente en serie tampoco está encareciendo tanto y además debo de hacer una mención a favor de la industria del automóvil, ¿no? Porque si comparamos un coche, por ejemplo, de clase media, y me da igual, imaginaros no sé, un Golf o un Megane o el coche que queráis, de hace, pues no sé, 10, 12 años a uno actual, realmente el equipamiento no tiene nada que ver porque hoy en día van súper equipados y realmente si tú comparas el nivel de precio que tenía hace 12 años o 15 años y el que tiene ahora, prácticamente no ha aumentado. Eso pues significa que la industria automovilística está haciendo un esfuerzo muy importante por equipar de tecnología a los vehículos sin encarecer lo que quizá debería o se podría haber encarecido ese vehículo. Muchas gracias, Lorenzo. A ver, damos paso a Carlos Sánchez, que me estaba pidiendo la palabra, y ya será la última pregunta. Es que me están llegando más preguntas, pero es que si no podríamos estar aquí bueno, hasta mañana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me han gustado mucho las 3 presentaciones, son muy interesantes. Yo trabajo en la DGT, pero no, mi opinión que voy a dar ahora es personal, no representa evidentemente a mi organismo, porque yo no estoy cualificado como tal, como representante del organismo en este momento, ¿vale?